nadie más está a cargo de mi vida que yo. Si ese niño lo pasó mal en cierta situación, bueno, ahora este adulto lo va a ir a reconfortar, lo va a cuidar y va a estar pendiente. Todas mis relaciones son facsímiles de mis relaciones con mis padres. Y personas que a lo mejor sufrieron violencia y después llegan ellos adultos y son igual violentos. Entonces, si mi consciente decide rechazar a un progenitor, mi inconsciente lo va a traer de vuelta. Dime que rechazas y te voy a decir que vas a repetir. Todo tiene la misma raíz. No estoy en paz con la historia. Pero cuando eso se convierte en un hábito, en un patrón que se repite constantemente, es que ahí hay algo. Con esas mismas ganas que critico a los otros, poner el ojo en uno, pero con compasión y mucho amor. Queremos ser el niño en la relación y que el otro tenga toda la responsabilidad. Sí. Entre adultos, la relación siempre es responsabilidad compartida. La pareja es un espejo duro, la pareja es el campo más difícil. La iluminación se prueba en pareja. Mientras yo me conozca más, lo más probable es que mi pareja funcione mejor. No van a ser atractivos para ti los personajes que generarían conflicto contigo. Entonces, Exacto. tú sí me vas a querer porque mis papás no me quisieron. Pero Sí, duele. Nadie quiere el dolor, entonces lo evitamos. Miro con compasión al personaje que yo he sido a través de mi vida, dejar de batallar la realidad. Pero si sigo ahí es porque hay un montón de flojera. Nuestro niño interior tiene mucho miedo de ser rechazado o excluido del grupo y va a hacer todo lo posible por pertenecer. pertenecer. Alecto Moure, terapeuta, facilitador y trainer especializado en integración del inconsciente. Ha ayudado a mucha gente a entender cómo aquello que se mueve bajo la superficie puede influir en la forma de vivir y vincularse. Hoy hablamos sobre inconsciente, familia, vínculos y el camino de mirar aquello que muchas veces permanece oculto pero sigue influyendo en nuestras vidas. Alecto, ¿Qué tal, Hugo? bienvenido. Gracias. Contento de tenerte acá. Yo también estoy contento. Sí. Estaba sacando la cuenta, son como 12 años que nos conocemos. Recién, anteayer. Y fue bonito porque en el fondo recordé esos tiempos Ajá. donde nos conocimos trabajando en oficina y los dos pasando por unos momentos un poco complejos. Y ahí conocí las constelaciones por ti, que fue como la primera cosa que me hizo como cuestionarme o tener un nuevo paradigma sobre las cosas que yo veía. Ujú. Y recuerdo que muchas veces tú decías que era una forma de hacer consciente el inconsciente. Y quiero que partamos por ahí. Como, ¿qué nos dice el inconsciente? ¿Cómo está un poco construido? ¿Y cómo llegamos ahí a las constelaciones? Si nos puedes contar un poco. Sí, buenos recuerdos también. Efectivamente, la técnica de las constelaciones familiares o sistémicas, porque es eso, es una técnica, es una manera de hacer terapia, Claro. hay muchas otras, trabaja fundamentalmente ofreciendo un espacio, un momento al inconsciente para expresarse, ¿ok? Y que suele hablar en un lenguaje muy parecido al de los sueños, ¿no? Un lenguaje onírico, pero quiero decir que no necesariamente hace todo el sentido desde nuestra mirada racional. Ujú. Por supuesto. Intentamos a veces resolver nuestros asuntos, problemas, desde el análisis y seguir analizando, pero nos podemos pasar ahí toda la vida y no necesariamente resolverlo porque hay cosas que se nos escapan, cosas que no son visibles a nuestra capacidad racional. Y entonces estos métodos, estas técnicas sí permiten traer o permiten que se exprese e integrar esa parte y tomar mejores decisiones. Puedo poner un ejemplo simple, muy simple. Personas que tienen dificultades para encontrar un buen pasar en su carrera y con el dinero, u otras con el amor y la pareja, y intentan de una manera, intentan de otra, y que hay que cambiar el patrón y que estoy eligiendo distinto, y 1000 cursos y entrenamiento. Pero puede ser que no se hayan dado cuenta que son leales a una historia. Y como en la familia, que es nuestro primer grupo de pertenencia, a lo mejor la gente sufrió, lo pasó mal, tuvieron historias de sacrificio o empleos que eran muy, muy ajustados, ¿ah? O el dinero se veía mal en esa familia también. O tenemos historias de mujeres abandonadas o hombres tristes en los matrimonios y entonces tendemos a copiar, ¿no? Sí. A ser leales a eso muy, muy desde el inconsciente. Puedo explicar después por qué, pero no me quiero robar No, la está conversación bien. tan rápido.
Sí, sí. De hecho, bueno, en la parte inconsciente dicen que como el 95% de las cosas que hacemos son inconscientes y que vienen aprendidas. De hecho, creo que incluso las emociones lo, eh, lo dicen un poco así, no sé qué tan así es, pero es que Ujú, tú estás reaccionando a un recuerdo de lo que te generó una situación muchas veces. ujú, Entonces, claro, creo que el inconsciente es súper potente y es complejo de llegar. Lo único que tenemos es según yo, el consciente, un poco para ir diciendo y haciendo cosas. Entiendo que esto tiene una mezcla que parte por Freud, pasa a Jung y después Hellinger. Hellinger, no sé si lo dije bien. lo viste bien. Bueno, no sé si podéis contarnos un poco de eso. Bueno, sí, tampoco es el único. Cuando Hellinger es el, comilla, el papá de las constelaciones, Ujú. familiares como se conocen, porque las estructuró, le dio forma y las hizo conocidas. En el momento en que él estaba trabajando había otros que también estaban Ok, trabajando en campos similares, en entiendo. el psicodrama, en la terapia con teatro. Yo te diría que mucho del trabajo en Gestalt también está en el mismo vecindario. O sea, me gusta decir que las constelaciones están debajo del paraguas de la Gestalt, que es una de las ramas de la psicología. Y él le da nombre, él le da estructura y empieza a trabajar. Pero obviamente está muy entrelazado con el trabajo de Jung respecto a esto del inconsciente. ¿Ah? Y este a su vez viene de Freud, ¿no? Fue su Sí, discípulo, trabajaron juntos. hasta que se pelean. Es como suele pasar, ¿no? Sí. Y está Claro. bien, porque, Sí, porque también es bonito aceptar que caben distintas miradas y que, y que todas estas teorías y que todas estas técnicas y que todas estas prácticas eh, son aproximaciones, no, no hay ninguna que sea perfecta. ¿No? sí, de hecho, me pasa que muchas veces se cuestiona hoy día cualquier cosa. eh, Me da la sensación que muchas veces se castiga mucho el error y el error es el que nos permite ir probando y estas teorías que en algún momento fueron muy aceptadas, que después cambian de visión, fueron las que abrieron la puerta a que alguien se fijara y dijera, pero ¿sabes qué? Yo pienso quizás diferente y podemos ir por este lado. Y creo que Ujú. eso pasó un Estoy poco de acuerdo con contigo. Freud y Jung. A mí lo de Jung también me genera, es bien especial su forma de El mirar, error es ¿no? un gran maestro. Claro, Tiene mala fama. Y es huérfano. sí. Ujú. En cambio, dice el refrán que el éxito tiene 1000 papás Mm, y el fracaso es huérfano. está bueno, no lo sabía. Sí, bueno, dijiste algo de Gestalt. Yo personalmente no ¿Sí? lo conozco tanto y sé que tú mezclas constelaciones con Gestalt. Para alguien que nunca lo ha escuchado, ¿qué vendría siendo Gestalt? La Gestalt fundamentalmente dice que la suma de dos partes es más que las dos partes. Ujú. ¿Ya? Cuando hay una relación, no es solo las dos personas que están en la relación. Mm, Y esto en trabajo, en pareja, en todo. Y sus principios tienen que ver con el orden y la estructura. Nosotros, nuestro cerebro tiende a asociar patrones y tiende a establecer grupos. Las cosas que están cerca, proximidad se llama ese ujú. principio, tendemos a pensar Claro, que es que son lo mismo. hay que resolver rápido. Claro. Entonces el cerebro busca esos Claro. patrones y no me voy a meter ahí ahora en los principios, ya acabo de insinuar uno, pero efectivamente nuestra psicología y nuestro devenir muestra que esas leyes funcionan. Ujú. Perfecto. Entiendo que tiene que algo que ver con la observación de cómo uno, no sé, gesto y cosas así, o nada que ver. Podría ser, pero no, no está enfocado en eso. Ya, No, es más bien la estructura, la forma. perfecto. Ujú. No Bueno, es el lenguaje corporal. ya, ok, para aclararlo, porque así como algo Sí. leí por ahí así a la rápida, no lo Ujú. entendí bien. Entonces, las constelaciones de alguna forma lo que vienen es a mostrarnos y hacer, como dijiste, o sea, como decía siempre, un poco consciente este inconsciente. Ujú, ¿De ujú. qué manera lo hace? Bueno, se trabaja normalmente dándole una oportunidad y un tiempo. Se le llama campo Ujú, al lugar. Y la persona, el cliente, el paciente, declara cuál es su intención, su deseo, su ujú. dificultad, lo que le gustaría trabajar. Y se hace una suerte de representación, pero no es actuación.
Se representa la escena como el mapa, como un organigrama, a veces con personas, a veces con objetos, a veces con un simple dibujo, con cojines, con caballos también. Yo he hecho constelaciones con caballos. Y con esa representación en 3D es impresionante ver cómo ya aparecen comprensiones. Una cosa es relatar la situación y otra cosa es verla ahí frente a ti. Luego hay un trabajo más profundo. Hay distintos estilos terapéuticos. Yo voy bien lejos. Hay veces que la gente prefiere que las constelaciones queden como solamente insinuadas. A mí me gusta trabajar bien a fondo y establecer diálogos que me gusta decir que son como diálogos de sanación, que permitan poner un orden, más bien respetar el orden, ¿no? Y por lo tanto traer paz al sistema. El sistema se enferma cuando rompemos el orden nosotros. Las familias se enferman cuando hay secretos, cuando hay excluidos, cuando hay verdades a medias. Bueno, nosotros también. Claro. Sí, sin duda. O sea, siento que, bueno, como para conectar un poco esto, recuerdo alguna vez, yo participé varias veces contigo y constelé un par de veces. Y claro, después me di cuenta, tú me lo hiciste ver obviamente, que yo tenía que elegir a mi papá y a mi mamá y daba la coincidencia de que eran las personas que eran muy parecidas a como yo los veía, no sé si físicamente, pero Ujú, sí ujú, como se representaba. Y era algo ujú. que yo juré que lo había hecho al azar. Entonces creo que ahí se empieza a mostrar un poco desde ahí a lo que se Ujú. va generando. Eso creo que es puro inconsciente que está hablando, ¿no? Totalmente. Y que se ve en lo que nosotros llamamos casualidades muchas Ujú. veces, ¿no? Que otros prefieren llamar sincronías, coincidencias, eh, eventos que no tienen una explicación racional, ¿no? Claro, Pero es porque hay una conexión por debajo que nos mueve. perfecto. Entonces, aquí se empieza como tú empiezas a observar más o menos qué está pasando y la persona trae temas que de mi experiencia también voy a hablar porque generalmente están vinculados a la familia. Puede ser algo muy externo, pero siempre decanta en la familia. Bueno, el lugar donde nosotros aprendimos fue la familia. La primera impronta está en la familia. Sin duda que puede haber existido después otras personas relevantes en mi Ujú. vida, maestros, profesores, compañeros de trabajo, amigos, pero el núcleo más duro es la familia. Como yo, hay alguien que lo decía así de duro, como todas mis relaciones son facsímiles de mis relaciones con mis padres. Ujú. Yo me relaciono con los hombres y yo me relaciono con las mujeres en función de esa primera relación. Agregándole otras después, la Claro, tía, la abuela, los claro, primos, que van apareciendo. Pero el nudo, el centro, el primer timbre viene de ahí. Por lo tanto, suele ser de ahí donde está la dificultad, donde quedó algo torcido que después no me permite andar bien por la vida, como que tengo desbalanceada una rueda en la claro. bicicleta, ¿no? Entonces hay que ir al eje. Y eso, me callo porque podría seguir hablando. Sí, gracias. Bueno, yo lo vi y cosas que eran muy locas, era mucha gente. Bueno, de partida yo vi muchas historias relacionadas con los padres, por lo que acabas de decir. Y lo que era más chistoso muchas veces era que esa queja por un padre o una madre, a lo largo de la constelación la persona decía, no sé, por ejemplo, mi papá no deja hablar. Yo recuerdo una de un caballero que hablaba mucho de eso. Tenía un rollo muy grande con su papá y decía, mi papá no dejaba hablar y tú lo tratabas de interrumpir y no te dejaba y no te dejaba y no te dejaba y como lo que estábamos ahí nos empezaba a mirar, obviamente no es una burla, pero es como obvio y creo que nos pasa mucho, que es como este pensamiento quizá adolescente que uno quiere como no ser igual a los padres y la verdad es que si uno tuvo, bueno, no sé hasta qué punto, pero hablemos de una familia que Ujú. está constituida con los papás y que uno mantiene esa relación, Y aunque no lo, esté constituida. bueno, eso es lo que no sabía, pero lo que quiero decir que finalmente, sí o sí, Ujú. hay mucho de ellos en ti, aunque lo quieras rechazar. Mira, es interesante que se me aparecen muchas ramas para alargarme con esta conversación.
Pero la primera y fundamental es que otro refrán bonito por recordar es, dime que rechazas y te voy a decir que vas a repetir. Es siempre con R. Rechaza y repite. Y es así, ya está en política y sociología se ve, ¿no? Los tipos de un país o de un partido se quejan de los otros, los critican y después terminan haciendo lo mismo. Claro. ¿Ah? Y personas que a lo mejor sufrieron violencia de alguno de sus progenitores y dicen yo nunca voy a ser así, y después llegan ellos adultos y son igual violentos, ¿no? O desordenados, o lo que haya sido que hayan criticado. ¿Y esto por qué? Tiene una explicación, sí, es muy interesante, que hace todo el sentido del mundo. Porque mi niño interior ama para siempre a mis padres. Voy a ir más profundo luego. Ya. Entonces, si mi consciente decide rechazar a un progenitor por su conducta, mi inconsciente lo va a traer de vuelta. Entonces yo declaro que no me gusta una cosa y termino haciendo justo esa cosa que estoy declarando, rechazando. Por eso, corolario, no rechaces. Por lo tanto, no juzgues. Porque para rechazar primero te tengo que juzgar. Y el que juzga se está poniendo por encima. Si quieres ser un poco más fino, porque somos máquinas de hacer juicios permanentemente, es juzga los hechos, pero no juzgues a la persona. Porque la persona que está atrás está herida. No tengo ni una duda. Está mal tirar bombas, por supuesto que está mal. Está mal hacer algo de perjuicio o daño a otra persona, de acuerdo. Está mal contestar de mala manera, agresivo. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Pero también puedo mirar que la persona que lo está haciendo, que a veces puedo ser yo, cuando yo soy pesado con alguien, es porque estoy hablando desde mi herida. No desde, hay algo ya roto aquí, adentro de uno. Entonces, tener esa conciencia permite o invita a mirar con compasión. Y yo puedo mirar con compasión al otro, que no es excluirlo de su responsabilidad, digamos. Es que, Sin duda. no, o sea, eh, cada quien será responsable y pagará lo que tenga que pagar, si hay justicia y ley, y recibirá el trato que merece, digamos. Pero aún así seguir mirando con compasión al otro. Y lo de papá y mamá es complejito porque no puedo tomar a uno sin tomar al otro. Me da un poco de risa a veces la gente dice, yo, no, con el papá me llevo bien, con la mamá me llevo mal. O al revés. Mm, Yo les pongo de vuelta, digo, si no te gusta el papá que tiene o la mamá que tiene, y le pregunto, ¿y quién lo eligió? Y el otro. Claro. Entonces, cuando veo a mi papá, veo a mi mamá, porque mi mamá lo eligió. Cuando veo a mi papá, y viceversa, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido esa separación, que es solo descriptiva y para relacionarnos, obviamente, porque son dos seres, pero para nosotros son unos, son como el aplauso, Sí. la mano izquierda y la mano derecha, y uno existe por eso. Yo estoy aquí y tú estás aquí porque tus papás Sí. se quisieron, punto. Sí, sin duda. De hecho, me acuerdo que uno como de las primeras cosas que me di cuenta más adulto, que era obvio, pero en algún momento dije, pero mis papás no eran nada. Desde como cuando uno ya tiene una pareja que no es nada, porque en el fondo no es alguien que uno conocía o traía una historia, a eso me refiero. Pero para mí no existen separados. O Ujú. sea, si ellos se separaran, dirían, ah, bueno, es una persona que conocí, vi una historia y chao. Pero para mí no lo son y siempre van a estar ahí vinculados. Así es. Creo que eso fue Mm, muy obvio, pero muy fuerte igual. Porque te das cuenta como que ujú, quizá ellos tienen una visión de uno del otro distinta ujú, a la mía. ujú, Para mí ujú. ellos son mucho más quizás relevantes que entre ellos dos. Entonces, sí, es potente lo de los papás. Creo que, o sea, es un tema yo que participé, como te digo, muchas veces. O sea, no hay constelación que no parta de los padres. Así es. Así que, y lo otro que también es súper importante en la misma línea era este desequilibrio que se genera. No me quiero ir así como a la Ujú. familia tan todo el árbol, pero sobre todo en estas como peleas con los papás. Que, bueno, ahí cuéntanos un poco más qué más o menos pasa, que uno le quita la atención del presente para dársela como a ese pasado, con el padre, con el conflicto. Sí, hay un punto interesante y es que
en vez de vivir, y esto se puede conectar incluso con la meditación, ¿no? Porque la meditación se supone que nos invita a estar aquí presentes, aquí y Ujú. ahora. Sí. Y algún filósofo importante, no me acuerdo ahora el nombre, decía, sufrimos por dos razones. Porque no estamos aquí, porque estamos preocupados del pasado o del futuro. Y yo digo un poco risa porque es como importar problemas de un lugar que no hemos llegado. Cuando me Claro. empiezo a urgir y a sufrir por lo que va a pasar el próximo semestre o mañana. Como si vivir ahora. Ujú. Y lo mismo con la historia del pasado, que obviamente que nos golpea. Nos puede haber golpeado, pero está en mí seguir pagando hipoteca o no, pues. Como me quedo pegado ahí para siempre. Sí, todos hemos tenido eventos traumáticos, que duda cabe. Obvio. Sin O falta. sea, Pero, pero ahí entonces aparece un rasgo muy infantil de querer que la vida sea como yo quiero. Que además está de moda, que... ¿no? Sí, sí. Tú vas a crear tu realidad. Claro. Bueno, el adulto es capaz de estar aquí, ahora, y de desapegarse. Ese es el verdadero desapego. Desapegarse de mi idea de cómo tenía que ser la vida. Y desapegarse y dejar pasar y dejar ir. Como decía por ahí alguien en una película, encajar el golpe y dar vuelta a la página. Así ya. Entiendo, hay un tiempo, hay un proceso para el luto, para la pérdida, para el dolor, de lo que sea. Pero ya, hay que hacerse cargo, hay que hacerse grande. De hecho, el ejercicio terapéutico, en mi manera de ver, es traer al adulto, mi adulto, a hacerse cargo de mi niño. Y si ese niño lo pasó mal en cierta situación, bueno, ahora este adulto lo va a ir a reconfortar, lo va a cuidar y va a estar pendiente. Mm, sí. Es difícil sacar esa emoción que nace de esa experiencia, que en el fondo la gente lo revive y lo vive y creo que por ahí va que la gente se queda, o todos, porque no me voy a excluir, nos quedamos un poco más pegados. Em, ahora, en general, ¿cuáles son los temas que más te toca ver en constelaciones? Sé que pueden haber muchos, pero como algo recurrente por si alguien lo está viendo y se puede sentir identificado con... Bueno, no son muy originales los temas. Yo he hecho constelaciones en casi todo el planeta, desde Tailandia hasta Los Ángeles y de Moscú hasta Argentina. Eh, a la gente le duelen las mismas cosas. Le duele el corazón, le duele el no ser querido, el no ser visto, la relación de pareja, los vínculos familiares, la relación con los hijos, con los padres, el trabajo, la profesión, la relación con el dinero y, y eventualmente algún asunto de salud. Pero hasta ahí llega, no hay más. No somos muy originales, lo dije, lo digo de nuevo. Y, y todo tiene la misma raíz. No estoy en paz con la historia. Y entonces genera una dificultad después al frente. No Perfecto. me refiero a que no podamos enfrentar dificultades vamos a tener. Me refiero a cuando las cosas se convierten en un patrón. Cuando siempre se me hace difícil, porque todos podemos perder el trabajo, podemos tener una quiebra en un negocio, todos podemos equivocarnos de carrera, todos podemos meter la pata en una relación de pareja. Claramente. Ajá. Pero cuando eso se convierte en un hábito, en un patrón que se repite constantemente, es que ahí hay algo. Ahí ya no es el- 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 la simple circunstancia. Claro. Y ahí quiero como detenerme un poco porque tampoco es fácil darse cuenta de ese patrón. Que muchas veces uno vive, hablemos de pareja, que es como más fácil Ujú. verlo con un otro. Generalmente uno culpa al otro de muchas cosas, que me hizo, que me dijo, que no sé qué. Y finalmente, cuando uno lo ve de afuera, que siempre es así, se ve ese patrón de lejos. Estoy Ujú, repitiendo, oye, pero te pasó lo mismo ujú. con la anterior y la Sí, anterior y dependiendo cuántas sean. sí, sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se podría descubrir ese patrón? Bueno, yo quisiera decir dos cosas aquí. Y aquí rescato el valor fundamental de la terapia. Y es que cuando uno está metido adentro, es difícil ver. Para todos Totalmente, nosotros. seguro. En cualquier evento. Desde que estás cocinando, estás pintando, ¿ah? Estás llevando tu vida adelante. Por eso el coach, el entrenador, incluso en el deporte, ¿no? El entrenador está fuera. Y a mí, yo lo digo así, ¿no? En la terapia, eh, uno tiene una posición distinta y eso es lo que colabora. Es no solo
no es solo la suma de conocimiento ni el Ujú. entrenamiento, o sea, colabora, pero en realidad la fortaleza del terapeuta es que está afuera. Entonces puede mirar como quien mira la obra de teatro sin actuarla, ¿no? El personaje, el individuo, está ahí. Entonces, rescato el valor de la terapia, esta y otras. Y me parece que hay que poner atención, me gusta decirlo de otra manera, como tener una precisa contabilidad propia. O sea, ser implacable e impecable en la honestidad con uno. Entonces ahí uno empieza a ver qué estoy haciendo, estoy repitiendo, esto está volviendo a pasar. Porque nadie más está a cargo de mi vida que yo. Y si no lo hago bien, no va a venir otro a arreglarla. O sea, tú has estado en el mundo de los negocios, lo voy a llevar ahí. Si tú no te ocupas de ordenar el balance de tu compañía, no va a venir nadie, ¿no? Impuesto interno va a venir por los impuestos, nada más. Pero no te van a hacer ellos la contabilidad. Claro, ojalá hayan errores. Entonces, la contabilidad emocional. Ser implacable con la propia contabilidad emocional. Me gusta decir en la terapia, vamos de cacería de nosotros mismos. Pero es una cacería amorosa, una cacería compasiva, ¿no? No vamos a Sí, matar a nadie, seguro. pero con con esas mismas ganas que critico a los otros, poner el ojo en uno, pero con compasión y mucho amor. Mencionaste lo de responsabilizar a los otros, es un acto muy infantil. Todos tenemos la tendencia a decir es culpa de él. Sí, yo iba a exceso de velocidad, pero la culpa es que estaba el policía ahí con el radar. Sí, claro. Claro. No, no, me da risa cuando dice un accidente porque es culpa de la neblina. Sí, como si la neblina hubiera hecho algo, no hizo nada. Cuando hay neblina hay que manejar más despacio. Simple. Y en la relación de pareja, con el trabajo, sí, me echaron porque tal problema. O sea, O la pareja es que esto iría bien si ella fuera más amorosa o si él fuera más paciente. Claro, suena bonito, pero es una manera de mantenernos inocentes. exacto. Queremos Sí, ser el niño en la relación y que el otro tenga toda la responsabilidad. sí. Y es una trampa, pues, porque nos hace esclavos. Entonces yo estoy preso de que el otro reaccione. Y no es así. Entre adultos, la relación siempre es responsabilidad compartida. 50 y 50. Una buena amistad, una buena relación amorosa, incluso el buen trabajo, es responsabilidad de ambas partes. No es solo la empresa, ni es solo el empleado, no es solo la novia o el novio o el marido o la señora, son los dos. El único lugar donde esto se rompe es con los hijos. Los hijos sí son inocentes, los niños. Ellos Sí. repiten y copian y se acoplan a lo que los papás proponen. Punto. Pero entre adultos, mm, no sé tú, pero me gusta decir, yo no conozco ninguna relación donde uno de los dos sea un santo y el otro un demonio. Puede que No. afuera alguno se vea más simpático y el otro más insoportable. Pero sabemos que ahora que estamos más grandes y llevamos kilometraje, que no. Y que no se puede opinar, la verdad. Que habría que vivir ahí dentro Sí, y así todo te faltaría información. sí. Y la pareja es espejo duro. La pareja es un espejo duro, la pareja es el campo Sí, más difícil. sí. Creo que era el mismo Hellinger que decía, la iluminación se prueba en pareja. Mira. Claro, sí, es muy fácil hacer teoría y tomar cursos y hacer meditación, muchos días en silencio y practicar muchas cosas, pero volver a la casa Sí. y compartir las tareas, ajá, y que uno tiene unos hábitos y el otro tiene otros hábitos, que lavamos los platos ahora, los lavamos después, y es Sí, es un tema. tema. Sí. De hecho, un Pero amigo hermoso hablaba. tema, porque nos desafía. O sea, es que creo que si, Ujú. mientras, para mí, hoy día, la mirada es, mientras yo me conozca más, lo que decías tú de esta contabilidad emocional, si yo la tengo más clara, lo más probable es que mi pareja funcione mejor. Absolutamente. Y no el otro. Ahí me lo he Ujú. llegado a cuestionar filosofando un poco. Es Sí, como sí, casi que uno podría tener, entre comillas, ¿cierto? Como una buena relación con cualquier persona si uno se trabaja bien. efectivamente. Así es. No es como una media naranja o algo Y que vaya a pasa encontrar. que no van a ser atractivos para ti los personajes que generarían conflicto contigo. Exacto. En cambio, cuando uno está en un nivel X, intermedio, lleno de líos adentro,
va a compatibilizar con gente que está en la misma sintonía. Sí. ¿Ya? Es de un lugar mucho más tranquilo también. Ujú. No de esa necesidad y Absolutamente. todo lo que, bueno, despierta una pareja. Sí. Aquí me gustaría agregar algo, si puedo seguir Pero robándome la obvio, obvio. conversación. Es la idea. La... Hay un diagrama clásico para explicarlo. Tenemos una herida, todos, porque nuestros padres fueron humanos, o sea, con errores. Claro. Entonces, a uno a lo mejor no lo dejaron, hay por ahí una película de uno que no lo dejaban estudiar ballet. A otro lo dejaban hacer todo lo que quisiera. A otro le prohibían todo. A algunos los papás eran demasiado interventores, a otros no. Tú eliges el tono del matiz, pero no hay un papá perfecto ni una mamá perfecta. Entonces eso genera una herida en los hijos. Y desde esa herida, que es una oportunidad, puedo hablar de esto después, pero quiero cerrar este diagrama, solemos ir luego a la vida ¿Ya? esperando que los demás nos paguen esa factura pendiente. Es La verdad. más clásica, la más fácil es, voy a ir a mi pareja y entonces tú sí me vas a querer porque mis papás no me quisieron. O incluso sigue después, porque después se separan, entonces van donde la siguiente novia o marido. Entonces, ahora sí tú, porque ni mis papás ni la pareja previa me quisieron. Y lo terrible es que después, cuando ninguna pareja te lo da, antes o después, algunos giran esa factura hacia los hijos. Y como tú lo eres todo para mí, le pasan así la carga a Uf, los hijos. Wow, sí. Y mamás que están en secreto casadas con sus hijos o papás. O con el trabajo. También algunos se casan con el trabajo. mm, ¿Mm? O esperan que el trabajo les dé eso y entran en una relación de niño. Y esto está tan extendido que esto llega hasta la política. Y por eso en general tenemos un sistema donde el ciudadano parece ser un tonto. Un niño que necesita que le digan hasta que se abroche el cinturón. Porque si no, no lo haría. ¿Te fijas cómo jugamos sí, al niño toda la carente? razón. Y es que es para la risa. Pero por ahí vamos. Ah, qué difícil. No, no es Un tan viaje. difícil. No, pero un viaje muy largo que. O sea, lo Sí. que me pasa un poco a mí es que estos temas, independiente del tipo de terapia y todo, Ujú, yo siempre digo, van fluyendo hacia el mismo lugar. Y cuando uno mira donde uno se desarrolla, ujú. esto puede estar un poquito en la familia, ¿cierto? La parte emocional, pero después se pierde. Y después uno como que ya va a lo técnico, a estudiar qué matemáticas, qué todo, que está Sí. bien, pero se pierde toda esta parte. Entonces, lo que digo que es difícil es que hay pocas instancias naturales donde se dé. Y sobre todo, en mi caso, como el mundo de hombres habla Ujú. poco de lo que le pasa. Sí, claro. Tengo amigos que No. se pueden separar y te dicen, ¿cómo estáis? Bien, mal. Punto. Y se supone que está pasando un Ujú, montón de ujú, cuestiones ujú, que si las sacaran, podrían hacer esta como contabilidad un poco de mirar qué les está pasando, pero si no ujú. lo comparten, Pero difícil. duele. Sí, Entonces no lo hacemos. exacto. Nadie quiere el dolor, entonces lo evitamos. Mm, sí, Evitamos hacer ese trabajo. Y nadie quiere ser responsable. sí, eso es complejo, porque Ujú, mi idea por ahí, encontrando como excusas quizás, es que también somos muy críticos. Entonces cuando a veces nos queremos mirar, lo hacemos con mucha dureza. Entonces, como que mirar un defecto o entrar a ver un patrón, generalmente puede ser que yo me termine castigando mucho al verlo. Entonces prefiero dejarlo ahí. No sé si te hace sentido ujú. Sí, eso. también. El otro extremo. ¿Y cómo le ponemos cariño a esa mirada, como decías hace un rato? La compasión. La compasión. El amor entre iguales. El amor a lo que yo he sido. Es un punto que a lo mejor me escuchaste. No soy el primero que lo dice, pero para mí es como una bandera. Me gusta mucho decirlo y es, no hay necesidad de perdonar. Sí, recuerdo mucho cuando en la diferencia entre el lo siento con perdonar. Claro, porque primero para perdonarte yo tengo que juzgarte y tengo que acusarte. ¿Mm? Y no es mi rol, no esa Claro. es mi tarea. Yo no soy un juez, no soy Dios en este juego. Y tampoco cabe perdonarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque el personaje que soy
hoy día puede tener un juicio sobre el personaje que yo fui hace algunos años, pero hoy tengo herramientas y conocimientos que no tenía en el momento que tomé esa decisión que hoy me parece fea o mala o inadecuada. Entonces, es una trampa del ego. Es muy arrogante de mí juzgarme hacia atrás. Sí. Por lo tanto, no tengo que juzgarme. Sí puedo juzgar el hecho. Y sí puedo, obviamente, y estoy invitado a aprender del hecho. Y si eso fue perjudicial, bueno, ahora no lo repito. Tome nota. Ujú. Ya sé que en esa curva es peligroso pasar veloz, paso más despacio. Y con respecto a los otros, Aldous Huxley tenía una frase hermosa que yo la parafraseo porque él la decía más bonito, pero mejor que gastar energía o ocuparse en perdonar es no darle espacio a la ilusoria ofensa del ilusorio ego. Porque tiene que estar ofendido. Para perdonarte tengo que estar Claro. ofendido y solo se ofende el ego. Sí. Es mucho. Ahora, claro, las religiones han profitado mucho del perdón y la culpa. Y apelar, ¿no? Y hay un juego al ego. Si tú que eres tan bueno, perdóname. ¿Mm? Es es súper tóxico. Si yo soy un adulto responsable e hice algo que te hizo daño, debería hacerte saber que lo siento, que me duele. Lo lamento, estoy avergonzado, que llegué atrasado. Pa. Sí, siempre recuerdo eso. Sí. Eso decía hace un rato. Recuerdo mucho que decía eso de Cuesta perdón. acostumbrarse porque son años de lavado de cerebro, pero... Sí. Y eso ayuda. Esto está conectado con lo que hablamos recién de la compasión. Ujú. Miro con compasión al personaje que yo he sido a través de mi vida y miro con compasión a los otros. Me acuerdo de una reflexión en clases de ética y esto era de alguna organización religiosa. Decía, ojo que es también una trampa del ego pensar que uno es muy malo. Ah, es que lo que yo hice es imperdonable, decía alguien. Mm, Así eres tan malo que no tiene ni perdón. No es cierto. Mira. Interesante. Sí, o sea, hay cosas que recuerdo mucho de Ujú, esos momentos que hablábamos y esto del perdón me hace mucho sentido porque en el fondo, tú decías, perdóname es la responsabilidad del otro. Así como tú tienes que perdonarme a mí y si no me perdonas no resulta. ujú, Pero sentirlo y pedir disculpas no necesita del perdón del otro. ujú. Yo estoy diciendo lo que me está pasando y eso lo encuentro Ajá. súper Eso es válido. y súper lindo igual. Sí, O sea, claro. en No el le estoy sentido, pidiendo al otro que haga nada. no, y como que la gente hoy día si pide Ajá. perdón y no lo perdona se enoja. Sí, Como, claro. Que yo ya le pedí perdón. exacto. No sé por qué no me perdonó. Sí. Sigue enojado. Si ya le pedí perdón, ¿cómo? Sí, es verdad. Mm. Bueno, hay otro tema Y el que que... perdona, ¿Mm? después se siente con autoridad, porque nunca puede Ah, perdonar. Entonces golpea de vuelta. bueno, Y es pesado, es agresivo. es que eso Porque mira para abajo. se ve mucho eso, como Sí, ese pues. perdón que te perdono, pero la Ujú. tengo aquí, y Aquí cuando está, la carta la te tengo la aquí. saco, te la saco. Sí, sí. Oye, pasando a otro tema, recuerdo también mucho en las sesiones que cuando uno está con, bueno, no voy a entrar tanto en detalle, pero en este momento que uno tiene como que rendirse frente a lo que le está pasando y Ujú, que nos cuesta tanto y que yo veía a la gente ujú. como siempre tú le decís, ríndete, suéltalo y no, y se nota que como que declaran rendirse, pero no lo hacen. No sé si... ¿De dónde viene El eso? apego, pues. Ya. Es el apego a que la vida tiene que ser como yo me la imagino, como yo quiero, como yo pretendo, que la vida es injusta, porque yo nací así o asá, o porque me pasó tal cosa y no al otro. Mm, Casualmente todos tenemos una idea de cómo tiene que ser la vida, entonces después vamos empujando a la vida para que sea como queremos, y la vida no es como queremos. La vida es un gran misterio. Irónicamente, la única certeza que tenemos es que estamos de paso. Vamos a morir o estamos muriendo. Y eso es aterrador. Es aterrador mirarlo, es aterrador reconocerlo, porque tampoco sabemos qué hay después. Ujú. Y tampoco sabemos lo que había antes. A mí me gusta traer la pregunta con un poquito más de humor. Tampoco sabemos qué había antes. Ujú. Y, y como que importara menos, pero es igual de relevante. Y cuando hablaste de rendir, me recuerda o me conecta con el sentido de ese rendir, de rendirse a la realidad.
rendirse a lo que es, que dejar de batallar la realidad, que no es Claramente. abatimiento, no, al contrario, una vez que yo reconozco la realidad de lo que es que puedo hacer algo. El buen cocinero, antes de cocinar, abre el refrigerador, mueve los muebles, mira lo que hay, reconoce lo que hay y según eso cocina. El buen arquitecto, antes de construir una casa, primero tiene que reconocer cómo es el terreno, cuáles son las restricciones legales, en dónde estoy, porque es el clima y la cantidad de luz que tiene. El buen cirujano o el buen médico, antes de intervenir, tiene que reconocer lo que está pasando. No puede tratar a una persona porque cree que es más joven o que quiere que sea más joven. O lo contrario. ¿Cierto? Eso es. Ese me rindo a la realidad. No es que deje de empeñarme en mi vida, pero me rindo a la realidad. Mm. Es verdad. Y la muerte es una realidad. Creo que hay un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, Ujú, que, bueno, en el fondo dice que la muerte es parte de la vida y que le tenemos mucho miedo porque no la consideramos así, como algo ujú, externo y nos va a pasar y ellos se preparan y tienen meditaciones para eso y acompañamiento y es como parte de tu vida y ahí empieza a ser menos ajeno y eso te conecta y al entender que te vas a morir, que creo que es muy bonito, empiezas a mirar la vida con más cariño, con más amor, con menos rudeza frente a ti y a los demás. ujú, ujú. Entonces, estas peleas de toda la vida con los papás y cosas empiezan, oye, si se van a morir. Y te vas a morir tú. Y no Esto sabemos va a quién pasar. y no Y no sabemos sabemos quién quién primero. primero. Entonces, no hay que Ujú, esperar. ujú, Bueno, ahí son procesos personales, pero uno puede conectarse y vincularse de alguna ujú, forma nueva, ujú, como dijiste tú hace un rato, de adulto con el papá, ujú, más allá de los errores. Y aquí quiero llegar a un tema, bueno, después voy a pasar a los papás, pero que también pasa con hermanos, con familiares, ujú, que eh, cosa que también vivencié fue cuando tomas un rol diferente. Estos casos de quizás, como dijiste, de que los papás se enamoran del hijo y le pasan esa carga, el hijo termina viviendo la vida para los padres, que es muy antinatural, porque él ujú, tiene que preocuparse de su propia vida. Es como una ujú, descendencia, o ujú, sea, ujú. es así. Eh, Cuéntanos un poquito de eso, de cuando un hijo toma un rol de padre o madre y genera este descalabro en la familia. Eh, Porque se cree mejor. Es arrogancia. ¿El hijo? Claro. Pero a veces los padres no empujan eso. Pero si el hijo es adulto, pues, ¿quién es el responsable de su vida? Yo te puedo decir muchas cosas que hagas que no hagas y tú vas a hacer lo que tú quieras. Lo mismo si fuera tu padre o tu madre o tu abuelo. Al final es tu decisión. Cuando eras niño no, pero ahora es tuya. Eso es como lo que hablamos recién, de culpar a la pareja. Entonces es que yo soy así porque mis papás. No, ya no. Yo Mm. soy así porque yo soy así. Tendrá explicaciones en mi historia, pero si sigo ahí es porque hay un montón de flojera en no querer hacer el arreglo, no soltarme de eso y no tomar mi propia autoridad, tomar el paso que sigue, como en la carrera de relevos o de posta. Papá, nos dieron algo, una vida, un cuerpo, y a nosotros nos toca correr. No darnos vuelta para quejarnos, oye, ¿por qué llegaste tarde? Qué feo el testimonio, muy larguito el palito. No. ¿Has visto a alguien así en una carrera de relevo? No. No. Reciben el relevo, el testimonio y a correr. Están corriendo antes de que se los pasen. Me gusta esa analogía. Esa es la vida que nos regalaron los padres y antes que ellos los abuelos y antes que ellos muchos ancestros. Y lo que me toca a mí hacer es vivirla a fondo. Sí, y también hay algo súper claro que tú también lo haces mucho en terapia, que es como analizar la historia del papá o la Ujú. mamá, porque esa queja viene, no, es así, así, y es como tu pregunta, no recuerdo exactamente si nos puedes contar, pero es como, ¿cuál es su historia? Sí, hablamos de la herida. Entender que ese personaje también estaba herido y que hizo lo que pudo con lo que tenía, así como yo, así como tú. No hay nadie aquí que tenga el deseo de hacer daño. De hecho, está escrito en ética, no soy yo el que lo ha dicho.
El ser humano nunca elige el mal por el mal. Primero se construye una mentira, eso es lo peligroso de la cabeza. Y justificamos el mal, le damos una explicación, le ponemos una bandera, le ponemos un símbolo religioso, entonces vamos y matamos al otro país. Porque ahora es bueno. Pero estaba haciendo daño. Sí. Bueno, pasa. Está pasando. Todos los días. Hoy día mismo está pasando. Sí. Sí. Somos muy originales y seguimos comulgando lo mismo porque también el grueso de las personas prefiere seguir siendo tratado como niños. Sí. Suena duro a veces, como esto, date cuenta, hazte cargo. Ujú. No nos gusta, incomoda. No, no, porque que era muy cómodo ser niño. Claro. No había que preocuparse, ni llenar la despensa, ni trabajar. ¿Cómo así que tengo la culpa yo? ¿Cómo me Ah, engañaron? sí. Sí, yo soy tan perfecto. Claro, mira. Oye, esto también se puede generar online, a pesar de que es Se más... trabaja online, sí, se trabaja igual online. Y funciona increíble, funciona perfecto. Yo tengo grupos online y tengo sesiones individuales online. Y el grupo es divertido porque la gente está en distintos países. Entonces, en una misma sesión hay gente que está en Polonia, en Francia, en Chile, en México, en Estados Unidos. Y las personas sienten lo que sienten los distintos personajes de la historia. Ujú. Y consiguen aclararse, y consiguen sanación, y consiguen alivio. Sí, lo fundamental de este proceso es traer claridad. Ujú. Dejar de contarnos cuentos e historias y ver las cosas como son. Sí, yo recuerdo una historia y siempre la cuento. Voy a cambiar un poco los personajes, pero era un niño que decía que era de padres abusados, Ujú. tanto él, o sea, su padre y su madre han sido abusados, y que él también había tenido experiencias cercanas al abuso. Y voy a hacerme cargo de lo que yo pensaba, pero él Ujú. empezó a contar la historia y contó dos o tres situaciones donde eh, casi le pasa, que una era, andaba por la calle, primero medio, Mm. tomando, se metieron a un lugar oscuro que no sabían dónde era y casi lo abusan. Esa era una, y la segunda era que se había encontrado con un amigo del papá, no sé qué, y lo llevó a la casa. Ujú. Como que se encontró en la calle y le dijo, uy, vamos a la casa, y el tipo como que se quiso sobrepasar. Guardando las proporciones, obviamente, desde mi perspectiva, yo decía, está bien, son situaciones que no te deberían ocurrir, porque nadie tiene el derecho ni nada por el estilo de tratar, ni siquiera de pensar de abusar de otro. Ahora también yo sentía que esta persona se quería poner ahí. Sí, claro. Puede ser porque tiene lealtad a esas historias. Porque quiere pertenecer. Es como que tiene la camiseta de un equipo. Tu familia, todos llevan ese equipo. Tu tendencia va a ser a tener el mismo equipo. Fíjate, la religión. La religión es un asunto familiar. Es muy divertido, pero la gente tiene la religión de su familia. Ah, sí, Salvo verdad. que de adulto Sí, haga todo. O algún cambio, pero en general es sea, el fútbol, lo mismo como igual. dijiste. O sea, No hay ninguna libertad, es un asunto muy impuesto. sí, pues de niño, imagínate, fútbol más fácil. Ujú, Uno no sabe cuáles son ni los otros equipos y está con la ujú. camiseta así. Así es. Mira. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque somos seres gregarios, crecemos, seres sociales, mamíferos, que necesitamos el grupo. Entonces nuestro niño interior tiene mucho miedo de ser rechazado o excluido del grupo y Sí, va a hacer todo lo posible por por pertenecer, sí. parecerse, pertenecer, Sí, porque sin grupo es muerte. claro. Y ser feliz, estar en paz, obliga a mirar la culpa. Porque tengo alrededor gente que no tiene esa condición. Mm, Voy a ponerlo un poco en chistoso. Yo soy bonito o soy inteligente y no todos lo son. Yo tengo una vida más amable y no todos la tienen. Hay una parte de mí que va a sentir cierto pudor, cierta vergüenza o incluso culpa. De hecho, la libertad y prosperar en la vida generan culpa. Porque sí, alrededor tuyo y en tu grupo central, tu núcleo, hay gente que no lo consiguió. Ujú. Y a veces te habrá pasado que cuando tú consigues tener un éxito romántico o financiero y estás con un amigo que está pasando un mal momento, te va a dar pudor decirlo. sí. ¿No? Te vas a convivir, así como no, no. Ujú. Entonces nos achatamos un poco.
Y eso es lo que se repite aquí en la familia. Entonces, si en mi familia hay historias de abuso, yo tengo que ser de ellos, tengo que tener un abuso. No se decide, no se piensa, no es No, una cosa claro, que se claro. busque No, no, conscientemente, sí, así lo pero vi hay una yo. suerte de inclinación Sí. inconsciente a asociarse ahí. Es que bueno, ahí recojo un poco las palabras que decías tú hace un rato, que era, desde fuera se ve muy fácil, es muy Sí, claro. claro, yo lo veía y decía, Ujú, pero ¿por qué se expuso y por qué si no se expone no le pasa? O quizás, no sé, ujú, bueno, no sé, pero muy loco, muy loco. sí. Y me llama la atención, bueno, estos temas se mezclan con mis intereses personales y son Ujú, súper ujú, bonitos que entender que siempre en cualquier grupo que estemos, aunque no lo digamos, queremos pertenecer y pasa mucho en los trabajos. Que la sí, gente dice, yo no vengo a ser amigo, pero anda que el trabajo tenga mal ambiente. por ¿Cómo llegas a supuesto. la casa? ¿Qué te Ujú. pasa? Y entiendo que hay una rama de las constelaciones que ve algo en las empresas, ¿verdad? Sí, sí, hay constelaciones, se llaman sistémicas u organizacionales, eh, y funcionan fabuloso. Ahí las cambian un poquito las leyes. Las constelaciones tienen tres leyes u órdenes del amor, así se llaman. La pertenencia, el orden o jerarquía y el balance. Y la diferencia es que cuando hablas de organizaciones, la pertenencia puede ser, es transitoria. Sí, A la familia uno pertenece para para siempre. siempre, a la empresa mientras te tengan contratado. Ujú. Puede ser que pase a ser después un ex empleado y te inviten a las fiestas del año nuevo, pero Depende, ya no eres empleado. claro. ¿Ok? Es transitorio. Eh, y el orden y la jerarquía también tienen una diferencia, porque en la familia es muy claro. Los que estuvieron antes tienen prevalencia y los que vienen después continúan y están en un nivel secundario, no, no es que valgan menos, digamos, pero no se deberían meter en los asuntos de los otros. La jerarquía en la empresa se complementa también con el señoreaje. Sí. Obviamente el gerente general tiene un puesto, Ujú. pero si yo llego de gerente general a una compañía y el primer día y el portero lleva 25 años ahí, ¿quién tiene más peso? Está interesante porque ese señor de ahí conoce la empresa mucho mejor Claro. que yo. Entonces, con el paso del tiempo, probablemente el gerente termine siendo más alto. Pero hay que reconocer también el señoreaje, el tiempo que la gente le ha dedicado a esa compañía. Y, y en el balance, la diferencia sería que para que una relación prospere, tiene que haber siempre balance. Y si el sueldo no está adecuado con el trabajo que estoy haciendo, se va a terminar, por un lado o por el otro. Y el balance en la familia, de los padres a los hijos vuelven a darle a la vida, no le devuelven a sus padres. Mm. Ujú. No está mal ocuparse de los papás cuando son Sí, mayores, sí, sí, sí. pero no es que tengan que devolverle a los padres, porque además no podrían, No, porque lo que nos dieron los papás es gigante, no, 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 no hay la cómo, vida, o claro. sea, no hay cómo devolver eso. Entonces, el ejercicio es que a los hijos les toca dar de nuevo o a su descendencia o a lo que decidan hacer. Y no necesariamente son hijos, pero a su propia vida, darse a la vida. Parece que lo expliqué un poco enredado, pero espero que se haya entendido. Bueno, si no, la intención está clara. Bueno, entiendo que andas por varias ciudades aquí en Lo Pronto, si es que alguien anda Sí. por ahí. ¿Por dónde voy a andar? Bueno, ahora voy a México y voy a estar en Tulum, en Mérida, en Guanajuato, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Tepoztlán. Y después voy a Europa y voy a estar, para no dar la lata grande, voy a estar en Suiza, en Alemania, en Austria, en Grecia, en España, en Francia. Varias ciudades y Pero uno nunca sabe cómo no alguien anda por sabemos. ahí Sí, que justo pase, y... por favor, que se dejen Sí, ver. Y ahí sí, están pues, las redes sociales, los teléfonos, lo que quieran. sí, eso te iba a Feliz decir. de seguir conversando. Vamos a compartir ahí tu contacto para que Muchas se gracias. contacte contigo. Yo Mm. agradecer el tiempo. Siempre... Yo te Esta, agradezco a ti. tuvimos muchas conversas así, esta está grabada, pero, Estás pero grabado, sí, pero siempre hablamos de lo mismo. Somos sí, repetitivos. Ujú. agradecido, contento de haberte tenido acá, muy bonito. Todo el éxito con tu serie de charlas. Muchas gracias, Alecto. Que esté muy bien. Chao. Gracias.